Saluditos, yo soy Yune, muchísimas gracias por estar aquí. Hoy les traigo 4 salsas para pasapalos que espero que sean del agrado de todos ustedes. Son opciones básicas y sencillas, pero les cuento que a todos les encanta. La primera opción es la salsa de ajo. Necesitamos 6 cucharadas de mayonesa, así bien altas o copetonas como están viendo. Aproximadamente serían 100 gramos. Yo estoy utilizando mayonesa baja en grasas, pero puedes usar tu mayonesa convencional perfectamente. También necesitamos 2 ajos grandes finamente cortados y en lo posible machacados o majados. Esto es aproximadamente media cucharada de ajo y lo vamos a agregar a la mayonesa. Te muestro el tamaño de los ajos, que eran grandes, y les extraje el germen o la venita que traen por dentro. Agregamos una pizca de sal y 2 pizcas de azúcar. Y por último añadimos una cucharada de vinagre blanco o en su defecto puedes utilizar zumo de limón. Y ahora lo que nos queda es integrar perfectamente hasta que obtengamos una mezcla homogénea. Tan fácil, tan sencillo y económico como eso. Esta es una salsa básica, pero que a los venezolanos nos encanta para los pasapalos, para las comidas rápidas. Entonces yo te invito a que tú la pongas en práctica y la pruebes también si no eres de Venezuela. Una vez lista, deberías refrigerarla al menos 2 horas para que los sabores se desarrollen mucho mejor. Y la puedes servir con pan tostado, con galletas saladas, con papas fritas, ya sea de bolsa o que tú las hagas. Y también con estas opciones que te están apareciendo en pantalla y que al final te voy a dejar una lista de reproducción para que tú puedas ver esas opciones que ya yo he preparado acá en mi canal. Seguimos con la segunda opción, en este caso una variante de la primera, es una salsa de cilantro y ajo. Utilizaremos de igual manera 6 cucharadas de mayonesa bien copetonas. Ay, me gustaría que me cuentes en comentarios desde qué ciudad me estás viendo para saber hasta dónde están llegando mis videos. Gracias por estar aquí. Ahora añadimos un ajo grande que también esté finamente cortado y en lo posible machacado, es decir, menos cantidad de ajo que en la receta anterior. Una cucharada y media copetona de cilantro fresco finamente cortado. Una cucharada de zumo de limón, el cual puedes sustituir por vinagre blanco. Agregamos una pizca de sal y también 2 pizcas de azúcar. Les recomiendo no omitir el azúcar porque les va a dar un toque bien rico y particular. Y listo, ya lo que nos queda es mezclar hasta que todo esté bien homogéneo. También te recomiendo refrigerarla y taparla, que se me olvidó decírtelo en la receta anterior, para que los sabores se desarrollen y para que no se nos comience como a resecar por arriba. Y ahora sí, a servir. Acá yo te estoy presentando solo pancito tostado, galletitas saladas y papas, pero recuerda que acá en el canal consigues muchas más opciones. Esto pega con pollo, con carne, con hamburguesas, con salchichas, con perros calientes. Es bien versátil y muy muy rica. Y si has llegado hasta este punto, por favor no olvides regalarme un poderoso like y compartir este video. De esta manera llegamos a la tercera opción, la cual es una salsa de estilo griega, estilo tzatziki con zanahoria, a mi estilo. Necesitamos 6 cucharadas de mayonesa, unos 100 gramos aproximadamente. Una cucharada copetona de pepino rallado y escurrido. Esto equivale a un pepino grande rallado. Le agregas una pizca de sal, lo dejas escurrir por unas 2 horas dentro de la nevera y lo vas a apretar muy bien para que bote todo el líquido. Ahora agregamos 2 cucharadas de zanahoria cruda rallada por la parte fina del rallador. Una cucharadita de estas de postres de vinagre blanco. Un ajo mediano rallado. Una cucharadita de cilantro fresco finamente cortado
y mezclamos muy bien. De forma opcional pero recomendada, agrégale 2 pizcas de azúcar. Esta salsa seguramente no la has probado, pero créeme que queda muy rica y vas a sorprender a todos cuando la sirvas en tus reuniones o en tus fiestas. Luego de refrigerar la tapadita, la serví y la decoré con esa línea de zanahoria cruda rallada y una hojita de cilantro. Espero que la hagas y que me cuentes si te gustó el sabor, si te gustó el resultado. De esta manera llegamos a la cuarta opción, la cuarta salsa, una salsa de mayonesa y mostaza. Y a partir de esta vamos a hacer otra que te la voy a regalar como una opción extra. Comenzamos con 100 gramos de mayonesa, un equivalente a 6 cucharadas copetonas. Le vamos a agregar 2 cucharadas de mostaza. Agregamos una pizca de sal más 2 pizcas de azúcar. Una pizca de pimienta negra molida y eso es todo. Ya lo que nos queda es mezclar. Y si has llegado hasta este punto del video y aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas, que actives la campana de notificaciones en la opción de todas para que te llegue un aviso cada vez que yo subo un nuevo video. Ya estamos listos entonces para servir esta salsa. Le coloqué un poquito de mostaza adicional acá arriba como decoración y así de fácil. Vamos entonces a disfrutarla y a partir de ella vamos a hacer una siguiente opción que también queda muy rica y solamente necesitas un ingrediente adicional. Esa siguiente opción es la receta de salsa rosada o salsa rosa. Acá en el canal vas a encontrar una receta que tiene esta foto o miniatura que yo preparé previamente, pero lleva ingredientes como jugo de naranja, como ron, como salsa picante y páprica. Tienes esa opción que ya te di y hoy te comparto esta nueva opción para ver cuál es la de tu gusto, cuál es la de tu agrado. Entonces, para esta salsa rosa vamos a partir de la receta de mayonesa mostaza que hicimos previamente y simplemente le vamos a agregar 2 cucharadas de salsa de tomate o ketchup. La cantidad de ketchup puede ser al gusto, si quieres le agregas una cucharada, pruebas a ver si te gusta y si no le agregas la siguiente y si no le agregas otra más. Y ya lo que te va a quedar es simplemente mezclar y servir. Es una receta que le puedes repartir a cualquiera e incluso le puedes echar unas gotitas de picante que yo siento que le va muy bien. Y bueno, mis empoderados, gracias por haber llegado hasta este punto. Estas son las opciones que les presenté el día de hoy. Y si deseas rendir la salsa o hacerla más fluida, agrega una cucharada de aceite y mezclas, luego una de vinagre y mezclas y por último una de agua y vas a mezclar hasta que te quede homogéneo. Y esto lo puedes repetir y vas probando el sabor, vas ajustando. Te invito a tocar en cualquiera de las tarjetas que te están apareciendo en pantalla. Esas te van a llevar a listas de reproducción con muchas más opciones de pasapalos, pasabocas o bocaditos. Espero que te gusten. Gracias por haberme acompañado. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.